Muchas bendiciones. Continuamos con nuestro estudio bíblico de las conjunciones. Pues vamos a iniciar con el contenido. Las conjunciones en el Nuevo Testamento. Vimos su definición, su función en los primeros videos. Hoy nos corresponde estudiar las conjunciones deductivas. Vamos a ver cuáles son esas conjunciones deductivas dentro de las Sagradas Escrituras y son importantes estudiarlas para una mejor comprensión, un mejor estudio de las Sagradas Escrituras. Iniciemos con la información. Las conjunciones deductivas, según su ubicación, pueden indicar conclusión, también consecuencia o cambio de tema. Hara o ara en el griego. Esta es una conclusión, una conjunción. Como conjunción hara o ara solo tiene sentido deductivo y se traduce por tanto, por eso, por consiguiente, entonces, desde este modo, así pues, conjunción hara dentro de las Sagradas Escrituras y en dónde se encuentra. La conjunción hara, ejemplo número 1, está en Romanos 7, versículo 25. Dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Punto. Sigue otra oración. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hara, así que. Esta conjunción introduce la conclusión del tema principal del párrafo que se inicia en el versículo 1. Si leemos desde el versículo 1 al versículo 25, es un párrafo. Y esta conjunción, hara, que es la última oración del párrafo, introduce una oración de conclusión. Por eso decimos que es una conjunción deductiva, porque concluye el párrafo en el cual está esta oración. Como vimos que también se puede traducir por tanto, por eso, por consiguiente, pero también se puede traducir en conclusión, porque concluye. Si ponemos en conclusión, diría así: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En conclusión, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se entiende más si leemos desde el contexto, desde todo el párrafo del versículo 1 al versículo 25. Vamos a iniciar con otro ejemplo. El otro ejemplo se encuentra en Gálatas 3, versículo 1 al versículo 7. Estamos frente a un párrafo. La última oración o el último texto concluye lo que se viene diciendo desde el versículo 1. El versículo 7 concluye. Dice así: por tanto, o en conclusión, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si se lee desde el versículo 1, nos damos cuenta claramente que esta conjunción deductiva está concluyendo el párrafo desde el versículo 1 al versículo 7. En conclusión, ven cómo esta conjunción hara deductiva se ve claramente en los párrafos, dentro de las oraciones, etcétera. Pero su función, como lo vimos al inicio de la información, para recordar, las conjunciones deductivas, según su ubicación, pueden indicar conclusión. Bien, y es lo que estamos viendo ahorita. Pueden indicar conclusión. Lo vimos en Romanos 7:25, Gálatas 3:1 al versículo 7. Pues vamos a otro ejemplo para entender mucho mejor esta conjunción. Está en Mateo 7:15 al versículo 20. Es un párrafo también. Al leer el párrafo del versículo 15 al versículo 20, nos encontramos frente a una conjunción deductiva, porque concluye el párrafo que inicia en el versículo 15 y termina en el versículo 20.
Así que, o en conclusión, por sus frutos los conoceréis. Pero si leemos todo el párrafo desde el versículo 15, vemos que esta conjunción hace su función, es concluir. En conclusión, termina el párrafo. Por eso decimos que estas son conjunciones deductivas, porque concluyen algo que se inició. Bien, se hace claramente esto. Está otro ejemplo en Mateo 7, del versículo 22 al versículo 28. Estamos también frente a un párrafo desde el versículo 22 hasta el versículo 28. Si leemos desde arriba, desde el párrafo, desde su contexto, desde el versículo 22 al versículo 28, nos damos cuenta que también Jara, que es una conjunción deductiva, concluye el párrafo. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, en conclusión, ¿ven? En conclusión, ha llegado el reino de los cielos. Mateo 12, 28. Lo dice así en las Sagradas Escrituras. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente. Aquí es Jara también, aunque se tradujo ciertamente. Pero también se podría decir en conclusión, por tanto, o en conclusión, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Ven que es importante comprender, entender, ubicar también estas conjunciones cuando están dentro de un texto, de un párrafo, de una oración, porque ellas nos dicen que está concluyendo lo que se ha estado diciendo desde el inicio. No siempre suele suceder así, pero en este caso, estas conjunciones o esta conjunción Jara concluye el párrafo que está en el versículo 22 al versículo 28. Ahora vamos a ver otro ejemplo que está en 1 Corintios 15, versículo 4. Inicia desde el versículo 1 este párrafo, solo que aquí no lo quise poner todo junto por el espacio que no se entendería bien, tendría que reducir más las palabras, y pues no se leería bien. Pero si leemos todo el párrafo del versículo 1 al versículo 14, pues se entiende claramente que esta conjunción Jara, que se tradujo entonces, es una conjunción deductiva que concluye. Y si Cristo no resucitó, porque el contexto habla acerca de la resurrección de los muertos, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero como lo podemos traducir en conclusión, y si Cristo no resucitó, en conclusión, vana es nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Claramente se entiende que esta conjunción deductiva concluye desde el versículo 1 al versículo 14. Esta es una oración entonces de conclusión, porque concluye el párrafo en el cual está. Pues vamos a continuar con nuestros ejemplos de las conjunciones o de las conjunciones deductivas. Esta es una de las 2, 3 o 4 conjunciones que pueden concluir un párrafo o una oración, etcétera. Pero te invito para que tú lleves esta secuencia de estas conjunciones, ya que te van a ayudar para un estudio más serio de las Sagradas Escrituras. Y pues muchas bendiciones, Dios te bendiga y al próximo video.